Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena? Comienza Alza tu voz. Presenta y dirige Yolanda López. Buenas tardes, soy Yolanda López y esto es Alza tu voz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto le debes a tus padres. Alza tu voz hablará esta tarde sobre el aborto, un debate asegurado entre nuestros colaboradores Alma y Pedro Mata, donde podrás darnos tu opinión en directo sobre este polémico tema. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Alma. Buenas tardes. Como decía, polémico y entretenido tema. Sí, mucho. Vamos a recordarle los teléfonos a nuestros oyentes. El fijo para que os llamen si quieren hablar con vosotros y preguntaros algo, 91 764 74 91, 91 764 74 91. Y el teléfono de WhatsApp para dejar mensajes escritos o notas de voz, el 628 27 05 26. 628 27 05 26. Si queréis empezamos con el significado del aborto. Perfecto. Vale. Pues la palabra aborto proviene del latín abortus y deriva del prefijo ave, privación, y ortus, nacimiento, que significa privación del nacimiento. Pero decimos que el aborto es interrumpir el desarrollo de un feto en cualquier momento de la etapa del embarazo, que va desde la fecundación del feto hasta momentos previos al parto, que se denomina parto preterminado. Y si queréis os cuento, la historia del aborto. En la antigüedad, la práctica del aborto era utilizada para controlar la natalidad. En la antigua Roma, el aborto estaba permitido, ya que el derecho romano no consideraba al bebé no nacido como persona. Sin embargo, tiene derechos. Es decir, si la madre la condenaban a muerte, la ejecución sería después del nacimiento. Los antiguos griegos apoyaban el aborto para regular el tamaño de la población. Platón recomendaba el aborto a las mujeres embarazadas mayores de 40 años, o si su pareja era mayor de 50 años. Además de ver la práctica del aborto un medio para perfeccionar el cuerpo de la mujer. Mientras que Aristóteles decía que el feto se convierte en humano a los 40 días de concebirlo, si era hombre, y a los 90 días si era mujer, y recomendaba el aborto para limitar el tamaño de la familia, debiéndolo decidido por la mujer. En el siglo II, con el cristianismo, encontramos el primer registro de leyes contra el aborto, condenado con el exilio de las mujeres que abortaban y el destierro de los que lo practicaban. Durante el siglo XVIII, muchos países del mundo crearon leyes para que el aborto fuera ilegal. Y en el siglo XIX, el aborto solo estaba permitido en los casos que peligraba la vida o la salud de la madre. Más tarde, en el siglo XX, la legalización del aborto permitió interrumpir los embarazos no deseados, en diferentes situaciones, y legalizar el aborto por voluntad expresa de la madre, en Rusia, Japón y algunos países de Europa, y más tarde se unió América.
y fueron por estos motivos: infanticidio, muerte del niño y la mortalidad materna por abortos ilegales, la sobrepoblación mundial y el auge del movimiento feminista. Alma, ¿qué opinas sobre lo que acaba de decir Pedro? No, pues eso, una historia muy interesante la que llevamos. ¿Y desde cuánto tiempo atrás y siglos atrás? Hombre, sí. Que se lleva el tema del aborto. Sí, Yo que pensaba que era novedosa, pero no veo que en la antigüedad todavía se hacían las prácticas del aborto y se hacían leyes. Síguenos diciendo, Pedro, y luego Alma nos contará todo lo que tenga que ver sobre las leyes del aborto. Pues vamos a los tipos de aborto. Aborto espontáneo, que se calcula que el 25% de los embarazos humanos finalizan en aborto espontáneo y tres cuartas partes de los abortos pasan en los 3 primeros meses de embarazo. La causa no se conoce con exactitud, pero en la mitad de los embarazos es por una alteración en el desarrollo del embrión o del tejido placentario. También se debe a algunas alteraciones hormonales en algunos casos y de enfermedades infecciosas agudas, diabetes, traumatismos graves o nefritis. El síntoma más común, es el sangrado vaginal, con dolores intermitentes. En estos casos, el contenido del útero puede ser expulsado del todo o en gran parte. El segundo es aborto retenido. Pero, ahí nos estamos refiriendo a un aborto natural, ¿no? Sí, espontáneo o natural. Espontáneo, vale. Vamos, se le llama espontáneo, pero sí, puede ser, tiene varios tipos de nombre. Aborto retenido. Se produce cuando el feto se encuentra dentro de la placenta, por lo menos durante 4 semanas muerto, pero el cuerpo no es capaz de reconocer la muerte del feto y no lo expulsa, aunque la embarazada sigue teniendo los mismos síntomas del embarazo, y se detecta mediante las revisiones y ecografías cuando el feto deja de tener latido y obviamente el médico lo detecta. Aproximadamente un 20% de los embarazos terminan en abortos retenidos o involuntarios, y este aborto se debe a anomalías o en el cromosoma del feto que impiden que se desarrolle. Ahí es donde luego te hacen un legrado. Claro. Para vaciarte. Exacto. Y limpiarte. Aborto legal. Es cuando se hace bajo las leyes del país donde se practica. En España se considera aborto legal cuando se realiza con consentimiento de la mujer, en un centro acreditado para ello, y cuando hay peligro para la salud o vida de la embarazada, violación o malformaciones. Es el único caso que se puede hacer un aborto, digamos, legal. Aborto ilegal. Cuando se realiza en contra de las leyes del país donde se practica. Muchas mujeres buscan comadronas o médicos que se prestan a hacerlo, con posibilidad de mortalidad materna muy alta, y se practican en lugares poco higiénicos y sin poder acudir al hospital o urgencias, que son la mayoría, por no decir todos los casos. Aborto inducido o provocado. Es cuando se interrumpe intencionadamente el embarazo extrayendo al feto del útero, y hay 4 tipos de abortos. Aborto terapéutico es cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer embarazada, ya que cada vez hay menos de este tipo de aborto terapéutico gracias al progreso de la medicina. Aborto ético o humanitario, cuando el embarazo ha sido consecuencia de una acción delictiva, violación o relaciones incestuosas. Aborto psicosocial se hace por causas personales de la mujer, es decir, familiares, económicos o sociales. Son la mayor parte de los abortos realizados en el mundo. Y aborto eugénico. Es cuando existe posibilidad de que el bebé tenga malformaciones congénitas. Y ahora parte de los abortos que hay, pues los métodos que se pueden usar para realizar el aborto provocado. Por succión o aspiración. Este se hace entre la 6ª y la 12ª semana y se realiza introduciendo un tubo a través de la cerviz, la entrada del útero, conectado a un potente aspirador, destrozando el cuerpo del bebé mientras lo extrae. Después, ese tubo, con un cuchillo, corta la placenta separándola del útero y se extrae. Espera. Ves hablando despacio, que aquí creo que Alma y yo queremos opinar según vayamos escuchando. ¿Te importa empezar otra vez? Sí, ningún problema. Por succión o aspiración. Este se hace entre la 6ª y la 12ª semana y se realiza introduciendo un tubo a través de la cerviz, es decir, la entrada del útero,
conectado a un potente aspirador, destrozando el cuerpo del bebé, mientras lo extrae. Después ese tubo, con una especie de cuchillo, corta la placenta separándola del útero y se extrae. Si supiéramos la mitad de las veces... Sí, lo que se hace, madre mía. Sí. Pues vienen cosas peores. ¿eh? ¿Vienen cosas peores? Sí. Vale, dinos. Esta, por ejemplo, dilatación y curetaje. Se utiliza a finales del primer trimestre o principio del segundo. Ya que el bebé es demasiado grande para extraerlo por succión, se utiliza una especie de cuchillo, llamado cureta, con una punta afilada con la cual se va cortando el bebé en pedazos, para facilitar la extracción por el cuello de la motriz. Luego, con ayuda de un forceps, saca los pedazos del feto. Se me está poniendo mal cuerpo. He dicho que la siguiente iba a ser peor. Por operación cesárea. Se realiza durante los últimos 3 meses de embarazo. Consiste en hacer una cesárea no para salvar al bebé por nacer, sino para dejarlo morir o matarlo directamente. Este procedimiento suele tener fuertes complicaciones. Aborto por la posta. Pero has dicho que es en los 3 últimos meses. Sí. Pues que eso es un Durante los asesinato, últimos 3 eso no meses. es un aborto. Sí, es más... porque ya el niño pues está más desarrollado. Aborto por la prostaglandias. Este potente fármaco se administra para provocar violentas contracciones para poder expulsar al bebé prematuramente y causarle la muerte. Hay veces que nace vivo, a lo que se le denomina complicación. En fin. Que le llamen así complicación. Y por inyección salina. Es utilizado después de las 16 semanas. El líquido amniótico que protege al bebé se extrae, inyectándole en su lugar una solución salina concentrada. El bebé toma esta solución muriendo 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación y hemorragia del cerebro, y comienza el parto dando a luz a un bebé muerto o casi muerto. Son bastante duras. Sí, pero Sí. es que esos no son abortos. Quiero decir, el aborto siempre tendría que ser, y siempre justificadamente, claro, por las causas que tú has dicho antes, Ujú. o por problemas, o por malformaciones, o por... Claro, es que Y son- siempre antes de que cumpla el primer Claro, es que trimestre, son los, lógicamente. digamos, Es que si no luego, no sé, yo pienso que es un... Voy a haceros una pregunta. ¿Estáis a favor del aborto? Esto es como el programa anterior. Si lo decide la mujer, sí. Eso es decir, decidiéndolo y viendo las cosas buenas y las cosas malas que tenga. ¿Estás a favor? Sí. ¿Tu alma? Es que es durísimo. Creerme de verdad que es que no me puedo poner ni de una parte ni de otra. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que tener la elección para poder decidir si quiere o no abortar, todas las mujeres. Pero además, escuchando lo que acabo de escuchar, hay que tener muchas agallas también para hacerlo. Pero entiendo que hay situaciones en las que una mujer pues quiera tomar esa Pues yo decisión. digo, y lo opino, siempre lo he opinado y lo digo. Vale, estamos en el siglo XXI y es raro que una mujer piense así, pero yo pienso así. Yo no estoy a favor del Ya. aborto. Sí estoy a favor en que si un niño va a sufrir lo indecible, va a pasar hambre, no, lo siguiente, o enfermedades durísimas, y se sabe de antemano, pues siempre eligiéndolo la mujer, Ujú, ni un juez, ni nadie por ella, Efectivamente. por supuesto que estaría a favor. A eso es a lo que yo me refería. O sea, Pero no estoy a favor a tener una libertad sexual y No. luego poder hacer lo que me dé la gana. en eso estoy de acuerdo Estoy contigo. totalmente en contra. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estoy en contra hasta de la pastilla del día después. Sí. Exacto. Yo también. Yo también. O sea, es así. Y Yo- creo que la gente joven debería de concienciarse de muchas cosas. Debería de, bueno, pues de... Y si no, acoquinar con lo que
y trabajar y sacar esto Yo es que adelante. creo que es el Que hoy en problema día- que puede llegar a haber en un momento Efectivamente, dado. lo que iba a decir. Justo vas a Hoy decir en lo día mismo la que iba a decir yo. juventud es que todas las niñas entre 16 y 21, 22 años viven su sexualidad libremente como les da la gana, se les da gratuitamente la pastilla el día después y si no es gratuita consiguen los 20 euros para pagarla. En Sí, fin, lo peor es que hay la casos tom- de antes no, de 16 años que y se el quedan pro- embarazadas. Y el problema es que su salud va a peligrar, porque lo hacen 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea, ya lo de tomarse la pastilla el día después, Sí, es porque como no hay algo- un control No. de a quién y cuántas veces se la venden. Claro, eso es lo que también debería de haber para que haya un poco de... pues de... Creo que un la pastilla recuento. del día después tendría que haber un recuento con un DNI, Efectivamente. con un tal, que se extendiera informáticamente de manera de que si tú ya la has comprado una vez saltara una alarma. Sí. Sí, porque yo creo que hay muchas personas que bueno, entre comillas, se beneficia, por decirlo de alguna manera, o se quiere beneficiar de esto. O sea, viven su sexualidad Es que se está como les utili- da la gana. Se está y luego utilizando con la tomarse pastilla pastillita del ya día está. después como un método anticonceptivo Claro, y es que no, es lo así. es. Y no es así. Y luego las mujeres ya más adultas, mayores y demás, pues en esta vida hay que sabemos que es un riesgo que corremos, porque los métodos pueden fallar, o sea, no porque Por no pongas supuesto, medios. ya ves. Sí, pero en algunos casos es porque pero también creo que es- somos personas racionales, personas educadas y éticamente enseñadas en poder ser madres o padres y sacar una vida adelante sin tener que quitárnosla del medio, ¿no? Exactamente. Hombre, por ejemplo, si falla algún método o algún método conceptivo, o por ejemplo, como hemos dicho, por una malformación, como has dicho tú, Yoli, o por una violación, o por ese tipo, vale. Pero, antiguamente, digamos, suena muy raro, pero, por ejemplo, no había tantos métodos. Ahora hay muchísimos más. Que en el caso de que, por ejemplo, de que haya un fallo, de Ya. que no... Vale, yo lo entiendo, o como lo que hemos dicho, violación, tal, yo lo entendería. Pero ahora mismo, en el siglo XXI, hay muchísimos métodos para evitar este tipo de cosas. Y que, por ejemplo, la píldora del día después, como has dicho tú, no es otro medicamento más que te puedas tomar Como método anticonceptivo. claro. Alma, si te parece, para que no nos quedemos sin tiempo, nos empiezas a hablar del tema de las leyes y Sí, legalización. y lo demás. único que yo quería también puntualizar una cosa que ha dicho Pedro anteriormente, que viene al caso, y es que no sé en qué siglo se decía que el feto comenzaba a ser una persona a partir de ciertas semanas si era niño y de otras semanas, otro tiempo después, si era niña. Bueno, Yo las culturas de antes. pienso que un feto es una persona desde el primer momento en el que se le concibe. Sí. Y de ahí mi contradicción, porque yo no Y si estoy no, de que le acuerdo. pregunten a una madre lo que siente en el pero mismo momento que se entera que está exactamente. embarazada. Yo, en mis dos casos, la mayor alegría del mundo. Alma, vamos al Vale. tema de las leyes, por favor. Muy bien. Pues, a ver. Yo me he centrado un poquito no, me he centrado básicamente en las leyes del aborto en España. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de la ley de supuestos de 1985 a la de plazos en el 2010, pues bueno, la primera ley permitía abortar sin límites si había riesgo de salud para la madre. En otro caso, el de la malformación, que eran de 22 semanas, o si había violación, de 12 semanas. La ley del 2010 ya se permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Rajoy presentó una reforma más restrictiva que la ley de 1985, pero la retiró más tarde. Ahora el PP impulsa una reforma puntual sobre las menores de 16 y 17 años. España ha tenido dos leyes sobre el aborto aprobadas ambas por gobiernos socialistas. Hasta 1985, la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito. Solo se permitió por breve espacio de tiempo en Cataluña durante la Segunda República entre 1936 y 1938 en plena Guerra Civil. A partir de 1985
se despenalizó en 3 supuestos: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre y la malformación del feto. En 2010 se aprobó la Ley de Plazos, actualmente en vigor, que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación. En diciembre de 2013, el Gobierno del Partido Popular presentó una reforma de la Ley del Aborto que eliminaba la posibilidad de abortar libremente en las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985, ya que eliminaba las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir 2 informes en vez de 1, que hasta el momento era así, para demostrar el daño en la salud psíquica mental de la madre, física y mental de la madre. Antes de la falta del consenso, Rajoy anunció la retirada del anteproyecto de ley en septiembre de 2014, lo que provocó la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. En febrero de 2015, el PP ha registrado en el Congreso una nueva reforma de la Ley del Aborto, pero esta vez puntual, para exigir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo. La ley de 2010 les permite abortar sin consentimiento, aunque las obliga a informar a sus padres, salvo en caso de que exista riesgo de violencia familiar. Las jóvenes de 15 años o menores, esas sí necesitan siempre el permiso de los padres. La despenalización del aborto en los años 80 supuso un importante cambio social para las mujeres en los primeros años de la democracia. Aún así, esta primera ley contemplaba de 6 meses a 1 año de cárcel para las que abortaban fuera de los 3 supuestos mencionados anteriormente. En el caso, pues estos son los casos que sí que que no penalizaban, que era el caso grave de peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, que permitía abortar sin límite de tiempo. Requería un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. El dictamen era prescindible y existía riesgo vital para la mujer. En el caso de las graves taras físicas o psíquicas del feto, que permitía la interrupción dentro de las 22 primeras semanas. También hacía falta un dictamen previo emitido por 2 especialistas de centro o establecimiento sanitario público o privado acreditado al efecto y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En el caso de la violación, era necesaria la denuncia para abortar en las 12 primeras semanas. Y bueno, el Partido Popular recurrió la primera ley del aborto del PSOE ante el Tribunal Constitucional, que respaldó los 3 supuestos. El último gobierno de Felipe González, además, intentó introducir un 4º supuesto en 1995 para permitir la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que supusiera un conflicto personal, familiar o social para la mujer. Pero el adelanto de las elecciones dejó en el aire el cambio legislativo. Lo que suele pasar siempre. Claro. Bueno, pues la ley actual del aborto, en 2014, pues bueno, en España es legal y se rige por la Ley Orgánica 2/2010 de la salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010. Los principales puntos de esta ley que se deben conocer pues son los siguientes. Se fijan los 16 años como la mayoría de edad para abortar. Vamos a irlo comentando. Sí. Se fijan los 16 años como la mayoría de edad para ¿Vosotros sí. creéis de verdad que una niña de 16 años está preparada para decidir lo que quiere o lo que no quiere hacer? Pues no, pues sinceramente yo pienso que no. Por muy madura que sea la persona, no. Hombre, por supuesto tampoco a lo mejor está preparada para tener un hijo. Exacto. Pero Bien. entonces yo creo que el problema viene anterior. Sí. ¿No? Sigue, Alma. Bueno,
También he anotado pues que existe una red de clínicas privadas acreditadas para estos tipos de aborto. Sí, las podemos encontrar además en internet. Sí, sí. Otra cosa que A mano tampoco de entiendo. todo el Sí, mundo. que es bastante fácil. Pienso Claro. que la forma de conseguir estos datos debería de ser también yendo a un sitio, o sea, no ponerlo tan fácil tampoco. Pero... Es que es eso lo que yo pienso, que se les está poniendo a niños, porque cada día son más jóvenes, de edades más tempranas, se les está poniendo demasiado fácil todo el tema de aborto. En fin, sigo. Hasta las 14 semanas de embarazo, las mujeres mayores de 16 años pueden elegir abortar. Excepciones. El embarazo se podrá interrumpir hasta la semana 22 si existe riesgo para la vida o salud de la embarazada, que existan graves anomalías en el feto o se detecten anomalías incompatibles con la vida. Ahí lo hemos dicho antes, Sí, sería que eso comprensible y sería Exactamente. aceptable. Eso. Por eso decía yo anteriormente también que entiendo que haya casos que las mujeres decidan no seguir adelante con el embarazo. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Me parece estupendo. A ver, por favor, repítela. Sí. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tienen su total y pleno derecho a ejercer la objeción de conciencia. O sea, negarse. Me parece estupendo. Negarse a provocar el aborto, provocar. sí. Pero legalmente, Sí, o sea, legalmente, sí, que sí, no se sí. nos olvide que la objeción de conciencia siempre ha tenido su castigo aquí en España. No, perdona. Os Claro. lo estoy, yo os Sí, pero- estoy diciendo. Sí, pero Por eso la ley. hay en Sí. ciertos... Por eso en pregunto, ciertos aquí en España la objeción de momentos que sí que es conciencia verdad. siempre ha tenido su castigo. Todo objetor de conciencia No. o ha pasado por la cárcel, luego después ha tenido que hacer trabajos sociales, demás y demás. O sea, Esto nunca está- se ha dejado ser objetor de conciencia libremente. Por eso te digo que me parece estupendo, por lo menos en un caso así. Esto está registrado en las leyes del 2014. Perfecto. Así pues que bien. a mí me parece genial. Y bueno, pues en todo caso, esta ley garantiza a toda mujer sin discriminación de ningún tipo la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los términos anteriores mencionados, claro. Conclusiones que sacamos de la ley que tenemos en España sobre el aborto. Pues que mediante un registro de medicamentos y registro de la chica embarazada que quiera abortar y de cierta información, pues que se podría hacer las cosas mejor. Lo que pasa es que no se quiere o no se debe hacer las cosas. Yo creo que no se quiere hacer las cosas bien y por el camino que se debería hacer, pero bueno. ¿Y tu Alma qué piensas? Es que se me vienen a la cabeza unas cosas y unos temas muy complicados. Yo Qué no me quiero difícil. meter en la vida de nadie, pero y que, bueno, tú puedes dar una educación y tu hijo o tu hija, pues, salir como quiera, porque todos somos personas y todos somos diferentes, por mucho que puedan ser tus hijos. Pero sí que es verdad que pienso que partiendo de una buena educación, fíjate, y creo que es importante que en una casa, en una familia, no sea tabú hablar del sexo. Yo pienso que esa es una de las claves como para que los niños y niñas que empiezan tan jóvenes, pues yo creo que a ellos les atrae lo prohibido, lo que no pueden hacer, entonces yo creo que es algo que se debería de hablar en casa de una manera más o menos normal, que ellos no lo vieran tampoco una cosa, quiero saber lo que es, ¿no? Entonces, bueno, Vamos, no hacerlo tan prohibido sí, para que vayan directamente a ello. Sí, hombre, de hecho, claro, en los colegios se está dando educación sexual hace un montón de años ya. Sí. Entonces, en algunas casas, en algunas familias, pues posiblemente Es no se verdad que haga. Y yo entiendo que se pueda tener a lo mejor por cierto decoro, pero es mejor hablar con tu hijo, hablar con tu hija, que lo vean de una manera normal y además hablar de este tema en concreto y decirles, es que si haces esto, te expones a esto.
Y que vamos a decir una cosa, Alma. Es verdad que cada vez es más complicado criar hijos. Sí, por supuesto. Por temas económicos, por temas de cómo está la situación. Porque antes es verdad, tenías 14 hijos seguidos, como yo digo, pero siempre tenías para hacer un trozo de pan es verdad, sí. o sembrar una patata. Sí. Porque salimos más rebeldes también. Pero hoy en día es verdad que para criar hijos cada vez se nos pone más complicado y más difícil. Sí. Pero también es verdad que ahora se nos dan unas posibilidades que antes no. Exacto. Métodos anticonceptivos gratuitos, porque por ejemplo la píldora es un anticonceptivo que se paga, pero no en mujeres jóvenes, por ejemplo. En mujeres jóvenes hay una específica para sus cuerpos, se les hacen unas pruebas y demás para ver si valen, no valen, y son gratuitas, las pasa la Seguridad Social, ¿vale? Yeah. Los preservativos y demás, tienes zonas, por ejemplo aquí en Getafe, donde puedes ir y te los dan gratuitamente. Con esto quiero decir que es muy importante lo que tú dices y concienciar a nuestros jóvenes. A nuestros hijos, de cómo es la vida y de lo que puede pasar. El problema se soluciona antes. Sí, exacto. Y que como ser humano, y como nos pasa a todos, nos puede dar un calentón. Pues lleva siempre, pero tanto seas mujer como... Yo a mi hija, que me empieza, mamá, ¿eres de pesada? Digo, soy muy pesada, pero haz el favor de meterte los preservativos en el bolso. Más vale prevenir. Sí. Mejor. A mi hijo, cuando llegó a cierta edad que yo podía intuir y tal, se los he estado comprando yo siempre. Es que prefería que tú... medios pues, que, ¿ves, Yoli? pero pues, luego tener que lamentar. Claro, pero es que es lo más normal del mundo. Claro. Porque yo te voy a decir una cosa, toda mujer no verse como... que tenga que llegar a abortar por el motivo que sea, yo no me creo que puedas seguir con tu vida normalmente. Yo pienso que no. Yo creo que eso te tiene que marcar tiene que para toda el la resto, vida. Sí. Mira, me dan por muy liberal que seas, por muy a favor que estés del aborto y por mucho que quieras. No, yo pienso lo mismo. Eso es que tiene que ser... Y ya hay mujeres hechas y derechas, pues vamos. De hecho, además tiene consecuencias físicas y efectos psicológicos. Nos ha jorobado. O sea que... ¿Tienes alguna por ahí o qué? Sí, tengo Cuéntanos. varias consecuencias físicas, pues en la mayoría de los casos esterilidad, abortos espontáneos, embarazos ectópicos, es decir, se desarrolla en un lugar diferente al óvulo, en las trompas, sí, casi etcétera. siempre fuera de la bolsa. Trastornos menstruales, hemorragia, infecciones, shock, coma, útero perforado, peritonitis, coágulos de sangre pasajeros, fiebre, sudores fríos, intenso dolor, pérdida de otros órganos y trastornos emocionales, obviamente. Y mujeres que hay veces que no pueden ni volver a ser y madres. ni pueden volver a ser madres. Luego tienes casos que yo los conozco, por desgracia, digo por desgracia porque es que eso sí que no lo entiendo, que han abortado una y otra vez y siguen quedándose embarazadas, o sea... Madre mía. Y personas que... Bueno, yo es que, mira... Por eso yo no estoy a favor de que se legalice el aborto, porque pasaríamos de una libertad a un libertinaje. Si ya se hace... Ay, perdón. Y yo sé que hay mucha gente que va a estar ahora mismo en contra y se están echando manos a la cabeza por lo que estoy diciendo. No, porque que en el siglo XXI una mujer pueda pensar así, pues pienso así. Sí, pero que yo también pienso como tú, pero pienso que todo el mundo, o sea, pienso como tú. Si se da la ley del aborto generalizado, esto va a ser, perdonadme la expresión, la leche va a hacer todo el mundo lo que le va a dar la gana. Sodoma y Gomorra. Sí. Claro, exacto. Si es que... Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo con el aborto en general, pero sí pienso que todo el mundo tiene que tener derecho a decidir. Sí. Estamos hablando de personas adultas. Es lo que yo he dicho al Pienso que tienen que principio. ser más restrictivas. Que en el caso de que tengas para que jóvenes. decidirlo, que lo decidas tú. Sí. Es porque tu entiendo cuerpo que hay casos bueno, en los que, claro, también digo que una la cosa, gente, que es las tu personas cuerpo puedan y es tu decir, vida hasta cierto punto, ¿eh? porque también es otra porque vida. otra cosa, no, y la que porque hay llevas una ahí. cosa que no entiendo. ¿Cuántos casos hay de que ella quiera abortar y él no? Y tener ese hijo y sacarlo adelante. Y no se le permite. ¿Por qué? Tan padre es como tu madre. Estamos de acuerdo que se engendra que ese gran beneficio lo tiene la mujer. Sí. Pero ¿por qué hay que destruir el derecho de ese padre? Mira, No también lo- te doy la razón. No, ahí. hombre, no lo efectivamente. entiendo. Es que es así. Efectivamente. No lo entiendo. O sea, que eso también es mi cuerpo y decido yo hasta cierto punto.
yo creo que es un registro de que haya de ciertas cosas, porque como hemos dicho antes, no se puede, una píldora del día después, como hemos dicho, no se puede tomar como si fuera un medicamento cualquiera para una tos, para un resfriado o para otro tipo de que cosas. No, y lo que hay que concienciar también, de verdad, es que estás jugando con tu propia salud, pero es que también estás quitando, digamos, del medio, te estás deshaciendo de una persona. O sea, es que eso es muy duro. Yo pienso que para una madre es lo peor, y sigo diciendo que hay casos en mujeres maduras que a lo mejor están hasta deseando de tener un hijo, ¿vale? Sí, y entiendo que en un momento dado tengan que tomar esa decisión, que es lo más duro que tiene que haber en el mundo. O sea, chicos, se nos ha acabado el tiempo, lo siento Muy mucho. Ir pensando otro tema de estos fuertes que le vamos a coger el tranquillo. a mí, por favor, dame Cada un poco vez- más alegre, que entre la eutanasia cada y vez el lo- aborto ya no puedo más. Cada vez, si os parece, lo vamos a poner un poquito más difícil. Vale. ¿Vale? Empezamos con la eutanasia, hemos seguido con el aborto y confío en vosotros para el siguiente tema. ¿De Mola, acuerdo, mola, chicos? mola. Vale. Muchísimas gracias. A ti, Muchas Yoli. gracias a ti y a vosotros. Pero con nuestra música, ¿no? Hasta aquí Buenas tardes Getafe, queridos radioyentes. Claro, no me ponen mi música de Buenas tardes Getafe y me pierdo. Ahora sí, ve, así sí me sale mejor. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, queridos radioyentes. Espero que este debate con Alma y con Pedro haya sido de vuestro agrado. Daros muchísimas gracias a todos. Mañana recordaros que a las 10 de la mañana comenzará Getafe Despierta con mi compañero José Luis Sánchez Cifuentes, y nosotros, puntuales a las 4 de la tarde, volveremos en Buenas tardes Getafe.